Saludamos a la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga de la Universidad de Cuenca. Angélica, muy buenos días. Quisiéramos conocer su opinión sobre estas últimas encuestas que arrojan datos sobre mandatarios y espacios de gobierno como la Asamblea Nacional. La percepción de los ecuatorianos sigue siendo muy crítica y bastante negativa sobre el desempeño de nuestros políticos. Y aquí quisiera preguntarle, con una aceptación del presidente de la República, según esta encuesta, que apenas supera el 16%, constituye un alto riesgo el que el gobierno proceda con este proyecto que tiene, que parece ya haber pasado un punto de no retorno, el de la consulta popular. Bueno, Gustavo, buenos días y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Como siempre, gracias por la invitación. El tema de este clima, ¿no?, de desaprobación, de desconfianza de la ciudadanía con los políticos, ha sido es un lastre que viene arrastrando el Ejecutivo y la Asamblea Nacional desde que empezaron a caer en picada la aprobación de la gestión de Lenín Moreno, ¿no? Más o menos a inicios del año 2019, y no ha habido manera de levantar cabeza. Primero vino la pandemia, pero después también se ha visto cada vez más la debilidad de los gobiernos de turno y esa falta de accionar de la Asamblea, que se queda enquistada en conflictos internos, que al final la ciudadanía percibe, y con justa razón, que es lo que nos tiene estancados al resto del país y empieza a repercutir de manera inmediata en el bienestar de las personas, ¿no?, en su día a día. Eso por un lado. Y eso, nos lleva a lo segundo, que es lo que me plantea usted, el tema de las consultas populares, ¿no? Desde que empiezan a hacerse las consultas en nuestro país, ¿no?, el histórico, siempre se han utilizado como un baremo más bien para medir la popularidad de los presidentes, ¿no? Cuando los presidentes no han sido populares, por ejemplo, el caso de la primera consulta planteada por Sixto Durán Ballén, la ciudadanía contestó con un no. Entonces es previsible que de alguna manera para esta consulta popular que nace desde el Ejecutivo, la ciudadanía vuelva a contestar como un no, no tanto porque den con el contenido de la consulta, que todavía está un poco ambiguo, podemos estar o no de acuerdo, sino porque es una expresión del rechazo hacia la gestión de los ejecutivos. Por eso es que las consultas populares pueden ser un arma de doble filo, ¿no? El otro extremo de la moneda la vimos también con Rafael Correa, cuando por apoyarle al presidente se votó todo por el sí, y ahí tomamos la decisión de lo que ahora también nos acarrea problemas con el tema del Consejo de la Judicatura y todo el tema del sistema de justicia. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Es un arma de alguna manera peligrosa, que hay que tratarla continuo. Por ahí, en una entrevista que me hicieron en Quito alguna vez, la otra colega que estaba siendo entrevistada, Gabriela, no me acuerdo el nombre, ella planteaba, a lo mejor si es que la consulta surgiese o se posicionara dentro de la sociedad civil y viniera de otros sectores distintos del Ejecutivo, pudiera tener algo de viabilidad. Pero tal y como se ve de momento, que viene solamente como una iniciativa desde el presidente, como para hacer un bypass a este bloqueo de la Asamblea, las probabilidades de que votemos no son muy altas, ¿no? Y como una expresión justamente de ese rechazo al gobierno y a su gestión. Sin embargo, doctora Abad, muy buenos días. La calificación que acabamos de dar a conocer de la gestión del presidente, del vicepresidente de la República es bajísima, y esto evidentemente podría tener un impacto en cómo vayan a votar los ecuatorianos, las ecuatorianas en esta consulta popular. ¿Cuánto podría pesar el tema de las preguntas en un contexto, por ejemplo, de inseguridad que estamos viviendo? Y si es que estas preguntas están dirigidas a temas sensibles como este u otros que la ciudadanía ha venido reclamando históricamente, como el tema de la asamblea, por ejemplo, la reducción del número de asambleístas, que se ha dicho podría estar incluida. ¿Hasta dónde podría llegar la reflexión de los ecuatorianos frente al rechazo al presidente en comparación con temas sensibles que en este momento afectan directamente a los ecuatorianos? Bueno, eso va a depender también del control que sea constitucional. Lo que usted me plantea
vendría a ser dos cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mociones constitucionales o la estructura del Estado, si yo mal, pero habría que confirmar con un jurista, con un experto en derecho constitucional, tendría que pasar por referéndum, que es una figura distinta a la consulta. Y si yo mal no recuerdo, ambas no se pueden mezclar, serían dos procesos distintos, ¿no? Bueno, le escuchamos a Angélica, al ministro de Gobierno, diciendo que efectivamente serían unas 4 o 5 preguntas de referéndum y unas 2 de consulta popular. Y eso tiene que pasar por un control de constitucionalidad decididamente, y todavía cabe la posibilidad de que quede en bloqueo por la Corte, ¿no? Por la Corte Constitucional. Pero, digamos, puede darse dependiendo de cómo, y es una de las principales talones de Aquiles también que se le ha reconocido al actual gobierno, el tema de la comunicación, cómo se comunica. Primero tenemos unas altas probabilidades del no. Después, si me preguntan sobre el tema de la seguridad, ¿podemos portar armas todos los ecuatorianos? A lo mejor, dado el clima de inseguridad, la opinión pública se podría inclinar esa balanza y votar por el sí. Pero eso va a depender mucho de cómo se comunique, de cómo se promueva la pregunta, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, económicas, que venga desde el Ejecutivo, me parece a mí que esas serían un no absoluto porque están directamente vinculadas con el presidente. Entonces, todo va a depender de cómo se comunique. Después, también, todavía estamos en un punto muy incierto, qué es lo que va a decir la Corte Constitucional respecto de, por ejemplo, una reducción del número de asambleístas. ¿Qué tiene que ver eso con la gestión del Ejecutivo? Es lo que me preguntaría yo. Pero también se presta, y se ha prestado desde hace mucho tiempo, he oído a varios políticos diciendo que deberían reducirse los números de asambleístas, pero de nuevo caemos en el mismo juego y es lo que tendríamos que reflexionar. Pero esas serían lo que se suele denominar las preguntas gancho. Claro, pero son preguntas gancho que si es que no nos ponemos a pensar en ellas, el número de asambleístas no afecta la calidad de la representación. Vamos a tener a los mismos, sino que no tenemos 137, tendremos 100 o lo que fuera, y eso no nos garantiza que ellos sean los mejores. Tenemos un problema de la calidad de la política que la Asamblea ni el presidente no está abordando y que tiene que ver con la configuración del sistema de partidos. Es un problema del cual no se habla, pero que tenemos como ciudadanía que empezar a abordar. Podemos tener tantas consultas populares, referéndums, constituciones. No nos cambiamos nosotros de constituciones como nos cambiamos de ropa casi a diario. Y eso no nos ha garantizado ninguna, mejora, porque en la ley el papel aguanta todo. Cómo se implementa o cómo se mejoran las cuestiones de fondo es otra cosa. Entonces también, de alguna manera, esta bomba que están lanzando, ¿no? para ver cómo se mueve la opinión pública, de si se lanza el referéndum o no, si es que dentro del referéndum además hay consulta. Sumando todas estas cosas, mareamos a la ciudadanía porque, los referéndums tendrían que tener mayores reflexiones, las consultas sí pueden ir o no, pero también depende de muchas cosas. En este momento es muy incierto los resultados y podemos caer en un juego de por dar la contra a unos o a otros, tomar una pésima decisión. En todo caso, los resultados de esa consulta van de alguna manera a influir en el gobierno. Más allá de estos temas, seguridad nacional, institucionalidad del Estado, gobernabilidad, con las restricciones que hay sobre consultas en temas económicos, también se ha dicho que entre las 12 preguntas estarán algunas relacionadas con mejoramiento de la economía y el empleo. Aún no se las da a conocer, pero en todo caso, como usted señala, esto de la consulta podría convertirse más en un plebiscito, referéndum sobre el gobierno. Y en estos escenarios, ¿qué es lo que podría pasar con el gobierno de Guillermo Lasso en caso de que sea favorable el resultado en cuanto a la aprobación de las preguntas en la consulta, o en el otro caso de que sea rechazado? ¿Qué retos tendría Guillermo Lasso en el primero o en el segundo escenario para el resto de su gobierno, que sería aproximadamente 2 años y medio luego de la consulta? Yo creo que los retos del gobierno se mantendrían más o menos los mismos que se mantienen ahora. El hecho de que se le apruebe una consulta, suponiendo que todo le va favorable, no le garantiza al gobierno ni los recursos, ni la capacidad de gestión, ni de acción, que es el talón de Aquiles que tiene hasta el momento. No ha sabido gestionar, no ha sabido comunicar, no ha sabido actuar a tiempo.
Entonces, uno podría darle el sí a todas las consultas que el gobierno proponga sin que eso garantice un accionar inmediato, porque además de todo, en el sector público, las cosas no se hacen para ayer. La decisión que usted toma hoy tiene que pasar una serie de procesos propios digamos, de cualquier estado. Todo estado tiene burocracia, más o menos, que impide que las cosas se hagan para ayer. No es como gestionar una empresa en donde el gerente dice esto se hace y uno se pone a hacer ahora. No, hay muchos otros controles y otros procesos que debe pasarse. Y es lo que hemos visto que al gobierno le falta, ¿no? Y por otro lado, al gobierno también le ha faltado y le sigue faltando, y es lo que ocasionó las protestas últimas y también de alguna manera los reclamos que le continúan haciendo los movimientos sociales, y es esa falta, digamos, la incapacidad que tiene de realmente vincularse y de hacer sentir que está escuchando a la ciudadanía, que está escuchando a los sectores sociales. Los sectores sociales siguen diciendo, ustedes no nos escuchan, ustedes no dan salida, y el gobierno ahí solito diciendo, no, sí les escuchamos, pero en realidad eso no se siente y no se cree. Entonces va a seguir siendo un problema. Y después nosotros tenemos otro gran problema que nos afecta como Estado y en su conjunto, más allá del Ejecutivo, el Legislativo y el resto de instituciones, que en este momento tiene que ver con esta penetración en territorio del tema del narcotráfico y de las mafias, que lo que requieren es fortalecer más bien organismos de inteligencia y otro tipo de estrategias que necesita reestructurar casi toda la fuerza pública, si se quiere. Y eso es un debate que no tiene que darse desde el Ejecutivo, sino tiene que venir desde la Asamblea, porque vendría a cambiar estructuras del Estado. Y eso no lo tenemos porque nuestra Asamblea sigue ensañándose en otros temas. Entonces, claro, a lo mejor alguna solución parche, como el tema de las armas o el tema de la capacidad de la fuerza, cosas que puede hacer el Estado, pero que en verdad no solucionarían el problema de fondo. Es solo uno. Y el otro escenario es el tema del tamaño del Estado con respecto de sus ingresos. Seguimos teniendo un Estado gordo con gastos que no se pueden solventar, y entonces tenemos dos vías: o explotamos recursos naturales que no queremos porque sabemos cuáles son las repercusiones, o contraemos deuda pública que tampoco nos conviene porque como está el riesgo país tan alto, se nos sale carísimo todo el tema de las tasas de interés, o tenemos que entrar en acuerdos que luego tienen mucho malestar al interior de la ciudadanía. ¿O qué hacemos? O cobramos impuestos y entonces ahorcamos más a una ciudadanía que ya está, digamos, apretándose el bolsillo lo más que se puede. Entonces es una situación bastante complicada por donde usted le mire, y esa situación no va a cambiar aunque a uno le aprueben todas las consultas populares que le tengan que aprobar. Claro, pero en el tema de su línea política general, tendría que absorber el resultado del gobierno, si es que se lo aprueba, si es favorable, ratificando su línea de acción y quizá avanzando un poco más en ese tema, y si es que es negativo, a lo mejor reorganizando incluso su gobierno, como ha sucedido en Chile, este suceso tan fresco y reciente en el cual Boric se ha visto obligado a reformar su gabinete tras el masivo rechazo a la nueva constitución, dando ingreso a la centro-izquierda tradicional en Chile ya como parte de su gobierno. Pero no es el mismo escenario, porque eso hubiésemos esperado nosotros de Lasso ya tras las últimas protestas, y no lo hizo. Fíjese usted cómo cada vez la parte social con la que empezó el gabinete, que daba vistas, digamos, de un gobierno del encuentro justamente, se ha ido reduciendo cada vez más y ha ido perdiendo peso a digamos, a un gabinete quizás más ortodoxo, que directamente choca con muchos de los sectores sociales. Entonces, si es que Guillermo Lasso hubiese ya tenido esa actitud que ha tenido Boric, tampoco podemos compararla mucho porque la institucionalidad de Chile es mucho más fuerte, ¿no? La política es más profesional y más seria. A lo mejor, digamos, hubiésemos prevenido muchas cosas, pero eso no se ha dado. Entonces tampoco podemos pensar que eso se dará. Y luego, si es que le aprobamos toda la consulta, ¿qué van a hacer los movimientos sociales? Estamos a las puertas de romper un diálogo y de volver a movilizaciones que nos garantiza que después de la consulta, ¿no?, que se apruebe, esos sectores sociales, aún yéndose en contra de los resultados de la consulta, no se vuelvan a activar. Porque aunque no sean mayoría, sí que tienen una capacidad de movilización y de acción y de vocear sus demandas bastante importante, ¿no? Son grupos de presión que no debemos perder de vista y cuya importancia en el devenir de la política no es menor.
¿Le ve usted al presidente Lasso como un gobernante intransigente, tal como se dice? Mucha gente dice que Lasso no escucha prácticamente a nadie. Si no escuche o no puede escuchar o se haya rodeado de gente que no le cuenta las cosas. Esto también, en eso uno no sabe cómo funciona. Pero sí creo que en nuestra política nos hace falta formación, y eso también lo vimos con Lenín Moreno y lo hemos visto con Correa, de líderes que como que se forman solos, que son el partido, que en el momento que desaparecen su partido desaparece también de alguna manera, y que claro, como ellos son el partido y ellos se han formado solos, son bastante intolerantes a la crítica y a las voces contrarias. Tienden a rodearse de círculos en donde todos comparten el mismo pensamiento, y a las ovejas negras simplemente las van alejando. Y eso, digamos, se dice de Lasso, también se dijo en su momento de Correa, se dijo de Lenín Moreno, y bueno, no sé si tal sea así, porque no he entrevistado nunca a estos altas esferas, pero podría ser el talón de Aquiles, ¿no? Y podría ser justamente lo que le faltaría para poder tomar otros rumbos. Luego también tiene, sí, muchas restricciones en términos de su capacidad de acción, justamente por no tener ningún tipo de bancada de peso en la Asamblea Nacional. Ahora, doctor Abad, en este contexto, todos estos procesos de diálogo que ha emprendido el gobierno nacional hace algún tiempo con el sector de los trabajadores para abordar temas de reformas laborales, el tema del IES, ahora con el movimiento indígena, que ha habido muy poco avance, tanto es así que los dirigentes indígenas se han pronunciado al respecto y han dicho que hasta este viernes harán un análisis e incluso amenazan con nuevas protestas. El diálogo con la Asamblea Nacional, al parecer el gobierno se ha abierto muchos frentes, si bien es importante abrir estos espacios de diálogo para llegar a acuerdos que en definitiva puedan beneficiar a todos, no se están viendo los frutos que se esperarían. No, y es en parte por, digamos, somos impacientes, las necesidades son urgentes y el sector público camina a otro paso, ¿no? Eso también. Entonces sí, podemos decir, bueno, podemos tener estos puntos, pero estos puntos no se hacen realidad de forma inmediata, tardan, ¿no? Y es normal que tarden, por una parte. Y por otra parte, tiene que ver esto con que es un gobierno de minoría y parece que no lo asumió el gobierno tal cual hasta que no se le vinieron encima las protestas y un poco le forzaron a sentarse a transar ciertas líneas, ¿no? ¿A qué jugó y a qué jugó mal al inicio el gobierno? Es a empezar a pactar con las fuerzas del legislativo, intentando hacer alianzas, ¿no? Nosotros llamamos las famosas coaliciones, alianzas fantasmas, que ya fueron analizadas y que ya se vio, digamos, su fracaso en la década de los 90, pero y aún así empezamos por ahí, en lugar de enfocarnos en las partes del programa de gobierno de Creo y de Lasso que se podían hacer de manera independiente y que podían haber, digamos, ido fortaleciendo al presidente y su imagen hasta que eso le dé la suficiente capacidad para poder negociar en otras cosas. Siempre pongo este ejemplo porque si uno se ve el programa de gobierno de Lasso, eso está muy presente, y es la reducción, digamos, facilitar los trámites dentro del sector público y generar transparencia. Para eso no necesitaba hablar con la Asamblea, necesitaba sentarse con Fiscalía, Contraloría, Procuraduría del Estado, revisar trámites y empezar a gestionar. Y eso tendría una visibilidad casi inmediata y sentiríamos los ciudadanos de manera importante. Pero eso no se hizo, eso y otras cosas que podían hacerse desde el Ejecutivo necesariamente, se opacaron por esta necesidad o esta búsqueda de acuerdos para estas grandes leyes y estas grandes cosas en la Asamblea Nacional, y parece ser que el Ejecutivo no estaba en total, digamos, conciencia de que solo tenía 12 legisladores y que de que todo lo demás era costo político. Y ahí empezamos mal porque empezamos a tomar decisiones que después empezaron a socavar más del gobierno. Ahorita está empantanado, sigue estando en este punto muerto sin saber hacia dónde ir. Y el escenario para nosotros es incierto, y digamos, yo no les puedo decir mañana esto va a ser así o así, porque depende de muchas cosas, porque además no es solo el gobierno. Sí es verdad que la actitud de ISA, del movimiento indígena, también levanta muchas tensiones. Sí es verdad que el modus operandi de la Asamblea también genera ciertos rechazos. Sí es verdad que hay otros sectores dentro de la sociedad que también están presionando y, digamos, hace que, digamos, tengamos múltiples futuros ahorita, estas líneas de tiempo múltiples,
y a corto plazo, que tenemos que ir viendo de a poco qué es lo que sucede. Bien. Vayamos ya en la parte final a dar un rápido vistazo a lo que está sucediendo aquí localmente en cuanto a las elecciones locales, alcalde, prefecto y otras dignidades que se elegirán. Aunque ya se corren encuestas aquí en la ciudad de Cuenca sobre la aceptación de uno u otro, aún lo que más persiste es la incertidumbre en cuanto a quiénes mismos serán los candidatos y para qué. Bruno Segovia, hace pocos minutos, acaba de indicarnos en una entrevista de confirmar de que la candidatura de Yacu Pérez a la alcaldía todavía está vigente y que decidirán hasta el próximo día sábado. En este caso, de darse, desplazaría a Jefferson Pérez, de quien se dice que no será candidato. Pero en todo caso, esto para abonar simplemente al tema de la incertidumbre que existe. En todo caso, con estos precandidatos que salieron de las primarias de los partidos y movimientos, ¿cuál es su percepción sobre ellos? ¿Y qué es lo que piensa usted en cuanto a qué buscará o qué debería buscar el electorado cuencano y azuayo? Bueno, a diferencia de lo que vi en Quito, de lo que se dice de Quito, nosotros tenemos sí una fragmentación política importante, pero dentro de esa fragmentación política la oferta es bastante particular porque está compuesta en su mayoría por personas que tienen experiencia política, lo cual es bastante bueno, porque quiere decir que hay una alta probabilidad de que quien salga electo no vaya a aprender de cero cómo funciona el sector público, sino que de alguna manera ya ingresa a sabiendas de lo que debe hacer y cómo se mueve, con lo cual podría ser más eficiente la gestión. Pero dentro de ese grupo también hay personas que durante los últimos tiempos han tenido o tienen, digamos, mucha fuerza a nivel de opinión pública por labores que no están directamente relacionadas con la política, cuestiones voluntariados, acción social, contacto con la ciudadanía y con las bases, que también tienen otro plus. Están en contacto y en consonancia, si se quiere, con el día a día de la ciudadanía. Ahora, ambas cosas digamos, repercuten de cierta manera en la opinión pública. Estamos dentro de una tendencia, desde, digamos, o hemos retomado una tendencia que se vio entre el 98 y el 2006, hasta la llegada de Correa, que durante el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana se durmió y se volvió a activar después con las de 2017, y es que la ciudadanía tiende a castigar a los gobiernos salientes, pero además a castigar a la política profesional y con experiencia en su conjunto, a los partidos, a los que ya estuvieron antes, prefiriendo candidaturas de lo que nosotros llamamos outsiders de la política, o personas que, aunque han estado intentando ingresar en política durante mucho tiempo, pues todavía no han logrado hacerlo, pero no tienen en sí mismo experiencia política. Entonces, sí tenemos por un lado un grupo de candidatos que tienen experiencia, que saben, que deberían saber cómo se hacen las cosas. Por otro lado, tenemos otro grupo de candidatos que están muy en consonancia con las demandas y necesidades sociales, y luego tenemos una ciudadanía que está desafecta de la política, que desconfía y rechaza a los políticos tradicionales y que puede querer elegir a este otro grupo. Luego este otro grupo, en caso de ser electo, tiene un reto, y es que tiene que aprender de cero. Y eso también tenemos que acordarnos qué es lo que acarrea, ¿no? Mucho se ha criticado al alcalde porque durante el primer año de su gestión, que además fue pandémico, decía que todavía estaba aprendiendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Y eso demoró mucho y ha sido uno de sus talones de Aquiles. Entonces ahí hay cuestiones que sopesar respecto de la oferta. Luego también hay candidatos que la ciudadanía al menos, digamos, no tiene muy buen sabor de boca, porque de alguna manera, digamos, han estado en las filas de la política nacional, y los cuencanos y los azuayos esperamos que ellos, estando en las filas de la política nacional, pudieran habernos dado algún tipo de beneficio que no se ha percibido, aun cuando la política nacional no tiene por qué directamente beneficiar a la local, porque estaríamos hablando de patronazgo, ¿no? Pero se esperaba, y entonces hay muchas tensiones todavía al interior. Ahora, ¿cuál es el problema más allá de eso en tema de la fragmentación? Lo que puede hacer es lo que ya nos ocurrió en las elecciones pasadas. Nosotros elegimos a nuestras autoridades locales, al ejecutivo local, por mayoría simple, es decir, una sola vuelta. Y esa mayoría simple puede ser relativamente baja si es que el voto se fragmenta demasiado. Entonces podemos tener alcaldes con 20, 24, menos de un 30% del voto, que es bajo,
y que después de eso degenera en un problema de legitimidad, porque en realidad no les ha votado la mayoría de la ciudadanía, les ha votado un 20, un 24, un 25, un 28%. Sucederá posiblemente lo de otras elecciones, solamente en los últimos días previos a las elecciones, a veces en las últimas horas, se verá más claro las posibilidades reales de los candidatos, de quienes pueden ser alcalde, prefecto y otros dignatarios en la ciudad de Cuenca. Así es, y hay otro, además de eso, hay otra cosa que vamos a tener que ver cómo se mueve, y es el tema del el incremento del porcentaje de las cuotas de presencia de mujeres. Uno hubiera pensado que encabezando los ejecutivos locales pudiésemos haber visto más mujeres, y no las hay, pero a nivel del consejo deberíamos ver ya en el consejo cantonal un cambio en la composición del consejo para ver un poco más de presencia de las mujeres dentro y también de candidatos jóvenes, si es que esa modificación al código electoral realmente sirve de algo, ¿no? Bien. Gracias, doctora Abad, por habernos acompañado. La doctora Angélica Abad es profesora de la Universidad de Cuenca.